hemos establecido un conversatorio, un cambio de opiniones, sobre una cuestión que consideramos fundamental. Estamos obligados y condenados a seguir contando y lamentando la muerte de jóvenes. A esta hora del jueves 8 de junio hay varias cifras, varias estadísticas. Algunos señalan la estadística de que hasta el momento, dice la Fiscalía General de la República, son 67 los muertos. El ministro de Información, Ernesto Villegas, presentó en horas recientes una estadística de 80 fallecidos. Cuenta los que están directamente vistos como víctimas de las manifestaciones y otros que están colaterales. Esta cifra de 80 que presentó Villegas hace 72 horas ya quedó atrás. Porque la cifra era de 80 y ya por lo menos, según esa cifra, llegó a 83. En nuestro registro, nosotros nos acogemos más a esta lista que aporta Villegas, que aporta el ministro del gobierno. La corroboramos porque en nuestra línea de investigación tenemos un registro que supera también los 80 muertos. Tenemos en cuenta dos cosas que todavía no tenemos definición total, pero que hemos avanzado en ella: los muertos de Socopó y los muertos de El Valle. Consideramos que en los dos casos se dio cifras que no corresponden exactamente con la realidad. De modo que en este momento en que estamos hablando, la cifra puede estar mucho más allá de los 80 muertos. Pero hoy nos preguntamos, no solamente por quienes han muerto, sino que también nos preguntamos, y lo fundamental, por lo que sigue, por lo que puede seguir. Voy a dedicar unos minutos a establecer unas grandes coordenadas, muy grandes coordenadas, gruesas coordenadas de lo que pensamos sobre este tema. Comienzo por señalar, mis queridos amigos, que cuando le preguntamos a varias personas, le hacemos una pregunta, muchos quedan como fuera de sitio, como descolgados. La pregunta es esta: ¿cuándo comenzó este capítulo de la violencia que estamos viviendo? Es decir, ¿cuándo comenzó este capítulo que ya registra 67 o 70 u 80 o más muertos? ¿Cuándo comenzó? ¿A propósito de qué? La gente a veces se confunde porque esto ha sido algo tan vertiginoso que perdió la gente un poco la conexión con esta realidad, por violenta que es, por agresiva que es. Señores, hay que decir simplemente que todo comenzó un 28 y 29 de marzo del 2017. ¿Qué ocurre en esas dos fechas? En esas dos fechas ocurren dos sentencias del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia. Dos sentencias mediante las cuales se suprimen las funciones de la Asamblea Nacional y se suprime la inmunidad parlamentaria.
ante esto, ante estas ponencias, se crea un ambiente, por supuesto, de protesta por parte de los implicados, fundamentalmente los miembros de la oposición de la Asamblea Nacional. Muy bien, mientras estamos en ese ambiente de 28 o 29 de marzo, esos 2 días, los 2 días que siguen, es decir, el 30 y el 31, comienza a haber una apreciable tensión. Y el 31, en horas de mediodía, se pronuncia la ciudadana fiscal general de la República, manifestando su preocupación por las 2 sentencias aludidas y señalando que hay una ruptura del orden constitucional, que se ha puesto en quiebra el hilo constitucional. La oposición ya había hablado de una manifestación para el martes 4 de abril. Esta convocatoria se potencia con el discurso de la fiscal. No dice simplemente la Asamblea, no solamente dice la Asamblea que se ha roto el hilo constitucional, sino que nada menos que la Fiscalía señala ahora esta ruptura. Es decir, que los miembros de la Asamblea Nacional, la oposición de la Asamblea, tiene elementos fundamentales para decir que aquí se ha producido un golpe de Estado a propósito de estas 2 sentencias. Recuerden ustedes que ese mismo 31, en horas de la tarde, Maduro convoca el Consejo de Estado. Convoca el Consejo de Estado, el cual se reúne sobre las 8 o 9 de la noche, y a medianoche saca el resultado en cadena nacional. Esto es para decir simplemente que se había roto el impasse, que se había corregido el impasse entre 2 miembros del poder público, de la Fiscalía y el TSJ. Ya estaba resuelto el impasse y que en las próximas horas el TSJ iba a hacer la corrección de las sentencias correspondientes. En efecto, el sábado, el día siguiente, el primero, hacen las correcciones y el domingo hacen la publicación de las 2 nuevas versiones de la sentencia. La oposición señala que eso no corrige el golpe, porque el golpe ya está dado, y con devolver las funciones y con devolver la autonomía, la inmunidad parlamentaria, no se corrige el golpe, que hay que establecer responsabilidades culpables de ese golpe que se dio para romper el hilo constitucional, para romper el Estado de Derecho. Y bien, el día martes 4, nosotros nos reunimos aquí la última vez, fue el lunes 3, y ya hablábamos un poco de esto, y decíamos que el día siguiente comenzaba un periodo difícil, lo anunciamos allí mismo, ese mismo día 3. Lo que no pensábamos en ese momento es que iba a ser tan prolongada nuestra ausencia de esta sala. Creíamos que podíamos ausentarnos, pero no con este enorme espacio perdido realmente para el análisis. Pues bien, señores, todo estaba servido para que el día 4 la manifestación se dirigía hacia la Asamblea Nacional para pedir la destitución de los miembros del TSJ. Y allí comenzó, en la Avenida Libertador mismo, en la Avenida Libertador, cuando quisieron avanzar hacia el centro, allí comenzó el estallido de bombas lacrimógenas para impedir el avance de esa manifestación. Comienza allí la discusión de que si el este y el oeste, que el este es de ustedes y que el oeste es del gobierno.
el no pasarán hacia el centro se mantuvo, es decir, que una no pasarán que viene, como ustedes recuerdan, desde el año 14 y más específicamente desde el 12 de febrero del año 14. Entonces se señaló que en esa manifestación hacia la Fiscalía hubo grandes destrozos y el gobierno señaló que no volvería a pasar la oposición hacia el municipio Libertador. Pues bien, simplemente lo que sigue es esa manifestación, que esa manifestación de la avenida de la Libertador ya es reprimida a bomba limpia, y ese mismo día, y esto hay que retenerlo, aparece la figura de la capucha. La capucha aparece, se insinúa ese propio 4 de abril. Esta manifestación no tuvo mayores incidencias en cuanto a heridos y en cuanto a muertos. No hubo mayor cantidad. Hubo lesionados, hubo ahogados, pero no llegó a mayores. Pues bien, como no se permitió avanzar hacia la asamblea para poner la queja antes aludida, la solicitud antes aludida, convocan para el día 6, para el jueves 6. El 6 ya las vías son distintas, porque por primera vez se prende la situación en Chacao, el Rosal, las Mercedes, y se comienza a coger la autopista. Se avanza hacia la Plaza Venezuela y se comienza a trillar la autopista. Vuelven los gases, vuelve la represión, hay algunos detenidos y la situación ya no es nada más que en Caracas. En otras ciudades comienza a repicarse la actividad de Caracas. En este sentido, en Miranda hubo la manifestación y en Carrizales, en esa noche del día 6, muere el primer joven, Jairo Ortiz muere esa noche y se señala como autor del crimen un agente de la Policía Nacional Bolivariana que no estaba siquiera de servicio. Los padres señalaron que el muchacho tampoco estaba en una manifestación, sino que estaba observando algunos hechos. El padre declaró posteriormente también que él era bolivariano y que pretendía que su hijo no se implicara en protestas. Muy bien, señores, ese día 6 comienza un ciclo que nos lleva hasta el día de ayer, a la muerte de Neomar Lares, ayer a las 4 y tanto de la tarde. Ahí está el conteo. Señores, comienzo por decir que en este largo periodo de 60 días, Lander, no sé qué dije, Neomar Lander es el nombre del muerto de ayer, 17 años, un muchachito, y me recuerda por asunto de informática el caso de Gerardín, ¿cómo se llamaba la mujer que mataba en Valencia? Gerardín. Gerardín, la de Valencia. La de Valencia. Me recuerda la imagen que cogió mucho. Sí. Bueno, ahora, señores, ¿cómo se da? ¿Qué hay en el fondo de esto? ¿De qué concluyo? ¿Qué hay en el fondo?
La pregunta esencial es la siguiente. ¿Por qué se producen las sentencias 155 y 156 del TSJ? ¿Por qué se van a quitar las funciones a una Asamblea Nacional si estas funciones ya se les han quitado en la práctica? Dado que cada una de los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional, el día siguiente el TSJ decía no tiene validez porque es una asamblea en desacato. ¿Por qué se le van a quitar las funciones a una asamblea que según el propio gobierno se había autoliquidado? Esta pregunta me parece esencial, central. ¿Por qué se le va a quitar la inmunidad parlamentaria a unos señores diputados que están en desacato y que lo que producen como acuerdos, como leyes, como lo que sea, no van a ser reconocidos? Y ya había por lo menos 16 ponencias o sentencias del TSJ desconociendo todos los acuerdos de la Asamblea Nacional. El único que había pasado era el del acuerdo de los viejitos, más nada. Y eso porque nos iban a echar encima a subir las pensiones, etc. Y que además era algo que no se iba a poner en la práctica, no se iba a practicar porque estaba supeditada a que aparecieran los recursos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta sentencia? ¿Por qué las sentencias? ¿Por qué las sentencias aparentemente innecesarias? Aparentemente innecesarias. Aquí coloco el acento en esta pregunta porque el investigador tiene que buscarse una explicación. Señores, hablo en términos de hipótesis. Con la 155 y 156, con esa sentencia, lo que se busca es establecer un montaje. Se puede leer como una provocación, para ser más gráfico en la explicación, como una provocación tendente a que la oposición comenzara a protestar en diferentes formas, entendiendo que esa oposición al protestar sería llevada a un ciclo de violencia. Esto me recuerda a lo planteado por Rómulo Betancourt en 1960, cuando comenzó a montar la provocación al Partido Comunista y posteriormente al movimiento de izquierda revolucionaria MIR para que fuesen avanzando hacia la ilegalidad por el camino de la violencia. Pues bien, este montaje que comienza el 28 y 29 de marzo, le doy esa lectura inicial. Y a nivel de hipótesis, quiero insistir en esto, que hablo a nivel de hipótesis, buscando una explicación a este acontecer. Señores, lo que sigue es muy claro, en cuanto a que el 4 es una manifestación y ya dije que se insinúan los encapuchados.
Y el 6 de abril hay más encapuchados y aparecen las primeras máscaras antigas. El 6, las primeras máscaras antigas. Señores, conjuntamente con esto aparece otra figura que no es nada nueva. Me refiero a su incursión en este plano. Aparece la figura del infiltrado. Es decir, hay la disposición a llevar a esta oposición hacia un terreno muy concreto que se llama la violencia. ¿Pero por qué? Porque hay que llevar esa oposición, ese camino. ¿Por qué hay que llevarla? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué mueve a este gobierno del señor Maduro a plantearse esta salida, esta necesaria para ello, necesaria violencia? ¿Qué nos lleva a esto? Señores, la razón es muy clara. Después del affair que se llamó referéndum revocatorio presidencial, el año 16, puesto a un lado el referéndum revocatorio en el cual la oposición había dicho, afirmado y asegurado que lo conseguirían y que sacarían a Maduro por la vía del revocatorio, una vez que este queda desechado, ¿hacia dónde se fueron las oposiciones? Se fueron hacia un solo camino: volver a la solicitud de elecciones. Pero ya era fin de año. Y en el mes de enero es cuando acentúan la petición de elecciones y luego le incorporan los otros 3 puntos. Dado que ha subido la escasez, el hambre, la falta de medicina, se pone el punto de la ayuda humanitaria, se pone el punto la exigencia de libertad de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional. Pues bien, ¿cómo estas elecciones, las elecciones de gobernadores y alcaldes estaban vencidas en el año 16, la exigencia que se hace de la oposición de que se hagan estas elecciones tiene asidero y tiene razón de ser? Pues bien, el gobierno estaba presionado, muy presionado por estas elecciones y no podía convocarlas. No las puede convocar por una razón muy sencilla. Las hubiese perdido todas. Todas. A lo mejor habría la posibilidad de ganar una gobernación o 2 gobernaciones y 10, 15 perdía. De resto hubiese perdido, pues, hasta más no poder. El gobierno dice, hablo en términos de hipótesis, necesitamos una salida. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que tenemos? Maduro lo había dicho unas cuantas veces, por lo menos en 20 oportunidades: voy a radicalizar. Si ustedes, desde la oposición, me obligan, voy a radicalizar. En realidad, siguiendo la escuela de su maestro y su Padre Eterno, lo había advertido. Pero esta oposición esas cosas no las entendió, nunca las entendió. La constituyente, es decir, si alguien pensó en constituyente,
dijo, pero bueno, ¿cómo la va a justificar? No puede ser simplemente que Maduro diga Maduro o alguien diga un buen día, mira, convoco a la constituyente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A razón de qué? Señores, la violencia es un montaje necesario para justificar la solicitud del 1 de mayo en horas del mediodía. Es decir, convoco la constituyente para reconquistar la paz, la tranquilidad, el sosiego y para ustedes contar. Este día se comienza a hablar de algo muy sencillo: reforzar la Constitución del 99, ampliar la Constitución. Se van a incorporar las misiones, altas misiones, etc. Se le va a dar vida constitucional. Señores, pero ¿cuál es el escollo? ¿Cuál es el escollo para esa constituyente? La justificación. Y la justificación está dada por la violencia. Uno. Otro escollo: tener que someterla a referéndum consultivo. El referéndum consultivo, con sus abogados encabezados por Esquerrá, lo saltan. Y como no está expresamente establecido como requisito, como está establecido como requisito ineludible, simplemente bueno, ya se sabe de antemano que estamos en presencia de una imposición que adelanta una dictadura. Es decir, tú no puedes pedirle actuación democrática a una dictadura. Exactamente lo que ocurrió. Bien, señores, así visto, nos conseguimos con 1 de enero, convocatoria constituyente. 1 de mayo se convoca la constituyente. Las oposiciones no saben qué responder, quedan completamente fuera de sitio, no tienen política, no tienen otra idea, no tienen otro programa, quedan como en el aire. Aquel hombre convoca la constituyente, dice el mismo 1 de mayo, ojo importante, que se va a elegir a fines de julio, lo dice ese mismo día, el mismo 1. Es decir, que el CNE conocía todo el programa, todo estaba consultado, conjuntamente con el TSJ. Pues bien, señores, ahí está claro cuál es el papel de la constituyente: salvar la revolución que está de capa caída, que estaba en pico, cayendo en pico. Recuperarse, darle oxígeno. A este respecto, quiero recordar dos elementos previos que armonizan, que explican mejor la planificación que había. Señores, sobre esta realidad pesa una planificación que coordinan nada menos y nada más que los camaradas cubanos desde hace un buen tiempo.
acuñamos Benecuba en el año 3. Y Benecuba pica y se extiende. Pues bien, señores, simplemente aquí apareció en un momento dado una cuestión que se llama los CLAC. Los CLAC, los comités locales de abastecimiento de alimentación. Pues bien, señores, dada la escasez, dada la llamada guerra económica, aparece El Salvador, las cajas salvadoras. Y esa caja salvadora comienza a señalarse, se comienza a señalar que son cajas salvadoras para los hambrientos. Y que hambriento que no se pliegue a la revolución no tiene nada que esperar. Por ello, lo sintetizamos en un eslogan: hazte socialista o mueres de hambre. Tú decides. Tú decides. Y al lado de esto, al lado de los CLAC, y para organizar y profundizar los CLAC, aparece la tarjeta de la patria, el carnet de la patria, el carnet del control mayor. Un carnet sin precedente, un carnet que va mucho más allá del carnet del Partido Acción Democrática en la Cuarta República. Mucho más allá. Este es un carnet para concentrar todo el afán populista. Y llega el momento dado en que el señor Maduro dice: el carnet de la patria es la base de la constituyente. Lo dijo de otra manera también: el carnet de la patria para la constituyente. Todo estaba planificado. Cuando convoca el 1 de mayo, estaba en 12 millones y medio de inscritos. Para el día de hoy están cerca de los 14 millones y medio. Es gente que ellos van a controlar a propósito de su constituyente. ¿Ya te inscribiste? Tu deber es cumplir con la patria que te da de comer y que te protege. Porque todo lo que se llama vivienda, pensiones, etc., está en concordancia con el carnet de la patria. Señores, es una planificación, es decir, la constituyente no es una improvisación, sino una planificación. Con lo cual, no como se dijo al comienzo, simplemente, señores, aquí se trata de ampliar la constitución. No. En el momento indicado se dice: es plenipotenciaria y supraconstitucional. Es decir, que puede crear una nueva estructura estatal, nuevos poderes, puede hacer cuanto quiera, su poder es limitado. Todos los poderes a partir del 30 de julio quedarán supeditados a la Asamblea Nacional Constituyente naciente, desde la presidencia de la República hasta la última alcaldía. De modo que señalamos en nuestro artículo de hace 15 días de Últimas Noticias, el señor presidente será ratificado hasta fecha no determinada. No se va a decir
que el presidente está ratificado hasta el año 18. No, señor. El 18 simplemente lo más probable es de que desaparezca las llamadas elecciones del 18. Se puede llamar en todo caso, si se quiere, a gobernaciones en un momento determinado. Van a ser ratificados los que están. Ayer noche, el señor Diosdado Cabello señaló que el día siguiente del constituyente acaban con la inmunidad parlamentaria y por supuesto con las funciones de la AN. Y ese mismo día acaban con la Fiscalía General de la Nación. Lo dijo pública y abiertamente y está circulando a esta hora por todos los medios. Es decir, que está en lo que hemos llamado, estamos en lo que hemos llamado una guerra declarada, guerra que no voy a calificar, o que podría calificar como guerra constituyente, para no entrar en la polémica de si es una guerra civil. No, es una guerra, por supuesto, a muerte. Y digo a muerte, recordando la de 1813, porque lo que dije al comienzo de esta exposición, simplemente hoy podemos estar hablando de si son, o discutiendo si son 80 o si son 100 o más de 100, pero en un año podremos estar discutiendo sobre si son 1000 o si ya llegamos a los 2000. ¿Por qué? Estos procesos se sabe cuándo comienzan. Pero que tú digas, esto va a terminar en tantos cuantos, no. Y aquí la polarización llegó como para establecer un nuevo Miami. Si a esta hora hay ya, dicen, más de 1 millón de personas que han salido de este ex país, a partir del 30 de julio saldrá mucha gente más. Aquí van a quedar, o vamos a quedar, los que no tenemos intenciones, ni visión, ni disposición a emprender el camino del exilio voluntario. Este es el cuadro, mi querido amigo, este es el cuadro general que explica en qué punto estamos hoy. Vamos, a partir del 30 de julio, a un periodo que puede ser uno de los más terribles, de los más trágicos de la historia de este ex país. No hay ningún elemento que permita pensar que esto que se llama, o que se denominó como una constituyente para la paz, tenga algo que ver con esto. Es decir, la constituyente, en vez de para la paz, es para la guerra, para eliminar todo aquello que sea disidencia o vestigio opositor, y quede con vida únicamente el proyecto que enfila, que apunta, que podría determinar e imponer el partido único. El partido único como manda la realidad cubana, para que un Maduro pueda emular a un Fidel o a un Castro y esté allí pues en forma indefinida al frente de una tal revolución hasta que deba buscar un sustituto o un heredero. Cuba va para 60 años. No es mecánico. Somos Venecuba. Hoy, más que nunca, somos Venecuba. Y hay que entender, tener conciencia de que esta realidad no se va a cambiar por simples deseos. Concluyo diciendo que justamente cuando le preguntan a uno cuál es la salida, señores, este es un cuadro inédito
que requiere salida igualmente inédita. Hay gente buscando, por ejemplo, un golpe de Estado, que se produce un golpe de Estado para un gobierno que es fundamentalmente militar, y lo hemos hecho por muchos años, militar, policial, narcodelincuencial, civil. Hoy me dicen que son muy fuertes las contradicciones entre Reverol y Padrino López y el otro señor de la GN, que aquellos es que no se pueden ver y que se sacan pistolas. Señores, esos son problemas que aún existiendo se resuelven en base a un factor fundamental que se llama el capital. El capital. Capital que hoy manejan las Fuerzas Armadas como nunca antes ninguna Fuerza Armada, creo que del mundo. Unas Fuerzas Armadas dueñas, nada menos y nada más, dueñas administradoras del arco minero. Pues bien, señores, este es el cuadro. A esa gestión gubernamental, ¿cómo responderle? ¿Cómo responderle? En términos partidistas, en términos de sin política, sin estrategia. Ayer, señores, hubo una declaración que todos ustedes vieron, casi imposible no haberla visto. Este dirigente, este muchacho dirigente, diputado, al lado del muchacho muerto ayer, lloroso, declarado estas palabras: no podemos llenarnos de odio, pero tenemos que seguir. La oposición dice tenemos que seguir. Y la pregunta es, ¿tienen alguna otra posibilidad que no sea seguir? Que no sea seguir en la calle. Pero van a seguir en la calle, ¿qué? Contando muertos. Esa es la idea. Como dije antes, que ya no las contemos por decenas o por decenas, sino que tengamos que contarlos por centenares o por miles. Esa es la idea. ¿En qué guerra tú tienes una sola línea donde no esté contemplada la tregua, o no esté contemplada el armisticio? ¿En qué guerra? Tú te vas a lanzar una guerra fratricida, una guerra donde te puedan materialmente liquidar todas tus fortalezas. Hasta ahora, en estos 65, 66 días que dicen que son de resistencia y de acciones continuadas de los guerreros resistentes o resistencia, en estos 66, 67 días, ¿en qué ha avanzado la oposición? Cada momento lo dice. Hemos avanzado en que cuando comenzamos no había fracturas gubernamentales. Hoy la fiscal le dio la espalda al gobierno. Una serie de personajes los enumeran, los nombran, hoy están en contra de la convocatoria de la constituyente. Bueno, eso fundamentalmente. Pero ¿en qué se ha avanzado respecto a organizar una fuerza social capaz de enfrentar esta realidad? Reciente, Tomás Mujica dijo: no basta con marchar, declaró Juan Ipá. Tenemos que irnos a organizar la sociedad para que sea una lucha de todos.
Pues eso que decíamos en movimiento, lo que hemos dicho en movimiento de movimiento desde el 2003. Pero, bueno, se está rescatando algo. Creemos, saludamos que se digan cosas como esas, pero no en forma para que haya una cosecha en forma inmediata, porque ningún movimiento de movimiento es para allá. Para los que quieren derrocar al gobierno ya. Y quieren llevar muchos muchachos guerreros o disidentes o resistencia materialmente a una guerra fratricida, a una guerra desigual o criminal. Es hora, en nuestra opinión, de hacer un balance, una revisión de esta guerra que lleva 80 o más, pero que desgraciadamente en pocos días, semanas, meses puede ir a miles de muertos. Señores, la siembra de sangre no es definitivamente siembra de historia, sino siembra de crímenes. Y esta humanidad definitivamente está cansada, agotada, hastiada de tanta sangre vertida en nombre de unos valores, de unos falsos valores que nunca han sido, que nunca han llegado más allá de la aspiración y el deseo y el porvenir. Ojalá algún día llegue eso que se llama libertad, más allá de creer que la salida de un Maduro es libertad. Ojalá y podamos ser constructores de otros tiempos, otra realidad, otra historia. Pregunten.